Imaginemos la escena por un momento. Un videógrafo en la escuela de una pequeñísima ciudad industrial rusa. Vale. Su trabajo es el de siempre, vaya, documentar la vida escolar, los coros, las fiestas, lo normal. Lo que haría cualquiera en su puesto. Exacto. Pero tras febrero de 2022, su misión cambia drásticamente. Ahora el ministerio le exige pruebas de que la escuela cumple con las nuevas directrices patrióticas. Claro. Lo que nadie sabe es que mientras graba oficialmente para el Estado, en secreto está usando su cámara, pues como una herramienta de resistencia, documentando toda la maquinaria de adoctrinamiento desde dentro. Desde las entrañas, sí. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de artículos y críticas que giran en torno a un documental llamado Mr. Nobody Against Putin. La idea es desgranar cómo el sistema educativo ruso ha sido transformado y, sobre todo, entender la increíble historia de Pavel Talankin, el hombre que se atrevió a grabarlo todo. Y todo ello con un telón de fondo que es clave para entender la historia. Estamos hablando de una de las ciudades más contaminadas del planeta. Desde luego. Lo fascinante aquí es cómo un microcosmos, la escuela número 1 de la ciudad de Karabaj, nos sirve de espejo. De espejo para entender un proceso a escala nacional. Los documentos que manejamos no solo describen los cambios en la ley, que son freos, sino que nos muestran el impacto humano. Claro, las caras. Las caras, los rostros de los niños, las palabras vacilantes de los profesores. El dilema moral de una persona atrapada en un sistema que ya no reconoce. Vamos a intentar conectar el desastre ecológico de la ciudad con el adoctrinamiento psicológico de su juventud. Es una historia increíble, pero para entenderla de verdad, creo que tenemos que empezar por el lugar donde ocurre todo. Las fuentes pintan un retrato de esta ciudad, Karabaj, que es casi un personaje en sí mismo. Totalmente. La describen de una forma casi apocalíptica, a unos 1.700 kilómetros al este de Moscú. Sí, fíjate, la UNESCO llegó a calificarla como el lugar más venenoso del mundo. Hay una imagen muy potente que se repite en los artículos. Una montaña negra de 2 kilómetros de largo, formada por residuos. Sí, por los residuos de una fundición de cobre. Cuando sopla el viento, esparce partículas de metales pesados por toda la ciudad. Los ríos y los bosques tienen un color anaranjado. Es un paisaje desolador. Y las consecuencias para la salud son brutales. He leído que la esperanza de vida media allí es de 38 a 45 años. Es una cifra que cuesta asimilar. Claro, y es que ese contexto físico lo es todo. Nos muestra una realidad donde la protección del individuo ha estado históricamente, subordinada a las prioridades industriales y militares del Estado. Ya. Pero aquí viene la paradoja. Uno de los artículos recoge el testimonio del propio Talankin, que dice que, a pesar de los gases y los edificios grises, para él no era tan malo. ¿Cómo que no era tan malo? Porque es el lugar donde creció y al que ama. Ecológico muy potente. Y supongo que sobre esa lealtad, sobre ese amor a pesar del daño, es donde el Estado construye todo lo demás. Exacto. Es la base perfecta. Y a partir de 2022, sobre esa base, el sistema educativo sufre lo que los expertos llaman una soberanización. ¿Soberanización? ¿Me quedo con el término? Es un término clave, sí. Se aprueba una ley federal que básicamente impone programas educativos únicos y centralizados. Elimina de un plumazo cualquier autonomía de las escuelas para diseñar sus contenidos. O sea que se acaba la libertad de cátedra, por decirlo de alguna manera. Todo viene dictado desde arriba. ¿Y cómo se materializa eso en el día a día de un colegio como el de Karabaj? Pues la estrategia se apoya en 3 pilares fundamentales que Talankin grabó de forma exhaustiva. El primero son las conversaciones sobre lo importante. Suena muy orwelliano. Lo es. Son clases obligatorias todos los lunes por la mañana. Espera, guiones centralizados. Significa que un profesor en Karabaj lee exactamente lo mismo que uno en Vladivostok sobre, no sé, la guerra. Exactamente lo mismo. El Ministerio de Educación proporciona los guiones, no hay espacio para el debate, es la transmisión de la visión oficial. Vale. El segundo pilar es la ritualización. Cada semana escolar arranca con el izado de la bandera y el canto del himno nacional. Claro, los símbolos. Y en el caso de Karabaj, es muy revelador que esta ceremonia la dirigiera a menudo un profesor de historia que era, a su vez, representante local del partido del gobierno. Ahí se fusiona todo.
La autoridad pedagógica con el poder político, de forma muy visible. Totalmente. Controlan lo que se dice en clase y controlan los símbolos. Parece un sistema bastante cerrado, ¿no? Pero lo que cierra el círculo es el tercer pilar, el movimiento de los primeros. ¿Qué es eso? Es una organización juvenil creada por iniciativa directa de Putin en diciembre de 2022. Funciona en la práctica como una sucesora de los pioneros soviéticos. O sea, controlar también el tiempo libre. Todo. El objetivo es controlar todo el tiempo libre de los niños y adolescentes, consolidando los llamados valores tradicionales rusos. No se trata solo de qué piensan en clase, sino de qué hacen, qué sienten y a qué aspiran a ser fuera de ella. Es un sistema que parece totalmente hermético, diseñado para no dejar fisuras. Y sin embargo, toda la historia gira en torno a la única persona que encontró una grieta para meter la cámara. Eso me parece lo más fascinante. Hablemos de Pavel Pasha Talankin. Él era la persona perfecta en el lugar perfecto. Como videógrafo oficial de la escuela, su trabajo le dio la tapadera ideal. Claro, nadie iba a sospechar. Nadie. Mientras grababa a los niños cantando himnos para los informes que enviaba al ministerio, simplemente dejaba la cámara grabando un poco más. Y en ese poco más captaba la realidad. Los análisis de su material lo describen como los mecanismos de adoctrinamiento en su forma más pura. ¿Qué tipo de cosas grababa? Pues, por ejemplo, a profesores que claramente no creían en lo que estaban diciendo, tropezando con palabras como desnazificación. Leyéndolas como si no supieran lo que significan. Así como si fuera un idioma extranjero, ¿sí? Y sobre todo, los rostros impasibles de los niños, que absorben todo aquello con una normalidad que es aterradora. Y supongo que su decisión de convertirse en un whistleblower, como dices, no fue de un día para otro. No fue un proceso gradual. Él se sentía, según sus propias palabras, un extraño en su propia ciudad. Y empezó con pequeños actos de rebeldía, ¿no? He leído algo sobre eso, que me pareció casi cómico, pero muy valiente. Sí, pequeños gestos que revelan una creciente asfixia moral. Un día puso el himno de Estados Unidos cantado por Lady Gaga por los altavoces de la escuela. Hay que tener valor. Y en otra ocasión cambió el símbolo de guerra Z que habían puesto en las ventanas por una X, en un gesto de apoyo a los refugiados ucranianos. Vale, y de ahí, ¿cómo pasa de esos actos casi simbólicos a contactar con un director de cine extranjero? El punto de inflexión fue un post que vio en Instagram. Una empresa buscaba historias de héroes afectados por la guerra. Y él respondió. Él respondió, con un correo larguísimo, sin filtros, explicando su dilema ético, su sensación de ser cómplice. Ese correo, de alguna manera, acabó llegando al director estadounidense David Borenstein. Increíble. Y así empezó una colaboración secreta de 2 años, en la que sacaron de contrabando cientos de horas de grabación de Karabaj. Y todo esto mientras el Kremlin endurecía las leyes por alta traición. O sea, podría haberle costado la cadena perpetua. El riesgo era altísimo, inmenso. Y a raíz de esto, él graba algo que a mí me parece de lo más perturbador de todo el documental, la militarización directa de la enseñanza. Sí, las imágenes de miembros del grupo Wagner visitando la escuela. Es increíble. Hombres, a menudo excriminales, enseñando a alumnos de secundaria a manejar armas. A identificar minas o a atender heridas de bala. Dentro de un aula. Dentro de un aula, de fogueo o el manejo de réplicas de ametralladoras. Vuelven los juegos de guerra soviéticos, he leído. Sí, reeditan los antiguos. Ahora los llaman Zarnitza 2.0 para enseñar tácticas militares básicas. Y hay algo que mencionan las fuentes que me parece psicológicamente muy retorcido. Obligar a los niños a escribir cartas de apoyo a los soldados en el frente. Claro, porque al hacer que participen activamente, aunque solo sea escribiendo una carta, el sistema los implica. Los convierte en cómplices. En pequeños cómplices del esfuerzo bélico, borrando la línea entre víctima y participante. Pero lo interesante es que esto no se presenta como una imposición monolítica que todo el mundo odia. Ah, ¿no? No. Talankin graba a su colega, el profesor de historia Abdulmanov, defendiendo apasionadamente todo este proceso. El mismo que dirigía el izado de la bandera. Él mismo. Para él, el patriotismo es un deber incondicional, como el amor a una madre. No se cuestiona.
En una entrevista que le hacen, llega a llamar parásitos a los que critican al régimen. O sea que Su personaje es clave porque nos muestra que esta ideología no solo se impone desde arriba, sino que tiene defensores convencidos a pie de aula. Refleja una división muy real en la sociedad rusa. Y entonces, en septiembre de 2022, la propaganda choca con la realidad. Llega la movilización parcial. Y lo cambia todo. Uno de los análisis que manejamos apunta a que el reclutamiento se centró deliberadamente en regiones periféricas y en minorías étnicas. Para evitar protestas en Moscú y San Petersburgo, claro. Exacto. Esa era la estrategia. Y Karabach, una ciudad ya castigada por la ecología y la economía, paga un precio altísimo en vidas. Talankin empieza a documentar la despedida de sus propios exalumnos. Sí. Hay un caso concreto, el de un joven llamado Wang Jia, que se va a la guerra con una resignación que hiela la sangre. Pero el caso más trágico es el de Artem Volkov, un antiguo compañero de clase de Talankin. Muere en combate en abril de 2023. Y aquí llega uno de los momentos más potentes del documental, según todas las críticas. Talankin no puede grabar el funeral en vídeo, es demasiado peligroso. Pero graba el audio. Solo el audio. Sí. La película muestra una pantalla en negro, mientras se escuchan los sollozos desgarradores de la madre de Artem. Es un momento que, según coinciden los críticos, desmonta por completo la narrativa estatal del sacrificio heroico. Es que Frente a la propaganda, la realidad del dolor, cruda y sin adornos. es imposible competir con eso. Ningún discurso sobre el heroísmo puede tapar el sonido de una madre llorando. Es un audio que lo desmonta todo. Desde luego. Y para justificar precisamente esos sacrificios, el Estado necesita reescribir la historia a marchas forzadas. Absolutamente. Y volvemos al profesor Abdulamanov. En una conversación grabada por Talankin, menciona que una de las figuras históricas que más le gustaría conocer es Lavrenti Beria. Beria, el arquitecto del sistema Gulag de Stalin. Eso no puede ser una anécdota. No, no lo es. Es un síntoma de una tendencia mucho más amplia. Los nuevos libros de texto, supervisados personalmente por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, presentan la historia rusa como una cadena ininterrumpida de victorias militares contra un occidente perpetuamente hostil. Un relato de fortaleza asediada. Exacto. Entonces, no es solo añadir propaganda, es una operación de vaciado. Quitan los conceptos que podrían generar pensamiento crítico, como democracia, derechos humanos, para que la narrativa militarista no tenga competencia. Justo. Esos temas han sido eliminados de los exámenes de acceso a la universidad. Se rehabilita a figuras del terror estalinista, como el propio Beria o agentes como Víctor Abakumov. ¿Y cómo los presentan? No como verdugos, sino como ejemplos de eficiencia administrativa o defensores del Estado. La historia se convierte en una herramienta para normalizar la represión del presente. Como dijo el propio Putin en una cita que recogen varias fuentes, las guerras no las ganan los generales, sino los profesores. Están construyendo el frente ideológico directamente en el aula. Con todo esto, parece increíble que Talankin aguantara tanto tiempo. ¿Cómo termina todo? Pues en el verano de 2024, la situación se vuelve insostenible. Empieza a notar coches de policía sin distintivos aparcados frente a su casa. Su doble juego está a punto de ser descubierto. Se le acaba el tiempo, sí. Con la ayuda de sus productores daneses, organiza una huida de película. Reserva un supuesto viaje de vacaciones y escapa de Rusia. Y logra sacar el material. Logra salvar los discos duros con todo el material. Y el resultado es la película Mr. Nobody Against Putin. Se estrena en Sundance en enero de 2025, gana un premio del jurado, acaba siendo nominada al Oscar por Dinamarca. Un éxito rotundo. Pero, por lo que he leído, no todo es unánime. No, y es importante señalarlo. Las fuentes también mencionan ciertas controversias, sobre todo dentro de la comunidad de exiliados rusos. ¿Qué tipo de críticas? Algunos critican lo que perciben como una artificialidad en los monólogos de Talankin, como si estuvieran demasiado guionizados. Otros plantean el dilema ético de haber grabado a sus compañeros y alumnos en secreto, exponiéndolos a un riesgo. Claro, la pregunta de si el fin justifica los medios. ¿Creen que los monólogos pudieron ser ensayados o escritos a posteriori para dar más fuerza a la narrativa? Esa es la crítica. Que quizás, bajo la inmensa presión, algunas de sus reflexiones, grabadas en solitario, fueron pulidas para la cámara, perdiendo algo de espontaneidad. Es un debate complejo. Pero vamos, no invalida el valor del material documental que captó. A pesar de todo, es un testimonio único.
La imagen de Karabaj, la ciudad envenenada por el dióxido de azufre, se convierte en una metáfora potentísima de una sociedad envenenada por una narrativa que no deja espacio para la duda. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Hemos visto cómo un lugar como Karabaj funciona como un símbolo de un envenenamiento doble. El físico, en el aire y la tierra, y el psicológico, en las aulas. Sí, en ese hemos desgranado los mecanismos de un sistema educativo rediseñado por completo para servir a la guerra. Y en el centro de todo, la historia de una persona que, de forma casi impensable, utilizó las propias herramientas de la propaganda para exponerla, desde dentro. Ya. Uno de los artículos señala que el plan del gobierno ruso es aumentar masivamente el porcentaje de jóvenes patriotas para 2030. Sí, extendiendo estos programas hasta los jardines de infancia. Es increíble. Se está construyendo sistemáticamente una percepción del mundo basada en la obediencia ciega, la desconfianza hacia el exterior y la glorificación del sacrificio. El trabajo de Talankin demuestra que la resistencia individual es posible, pero el precio es altísimo: el exilio o la cárcel. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Las fuentes dejan claro que el futuro de Rusia dependerá de si su juventud logra encontrar, a pesar de todo, espacios para el pensamiento crítico. La pregunta, por tanto, que queda en el aire es: dado que el Estado controla la educación desde la guardería y hasta el tiempo libre, ¿de dónde podrían surgir esos espacios en el futuro? ¿Y qué forma tendrían?